Muy buenos días a todos. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes en esta sesión de clases número 14, em, correspondiente a la semana 14, en su curso de Economía Industrial. Sean todos y todas bienvenidos y vamos a compartir el tema análisis económico financiero de las empresas industriales. Sabemos que en la industria los análisis financieros también son importantes para las empresas. Eso no se puede obviar en cualquier ámbito industrial, ya que las finanzas de una empresa se, se consideran como una vértebra de ella misma, en la cual sin esta parte no podría funcionar una empresa, ¿verdad? Sabemos de que sin esos recursos financieros, cualquier idea, cualquier proyecto que se tenga para ejecutar, no podrá ser posible si no se tienen esos recursos para poder echar a andar cualquier proyecto, ¿verdad? Desde un proyecto personal, ya un proyecto empresarial, todas las actividades sabemos que consumen recursos y los recursos pueden ser materiales y económicos. Entonces, por eso es importante el tema de las finanzas en una empresa. Antes de continuar, me gustaría que me comenten por WhatsApp si se escucha bien y visualizan lo que estoy presentando en este momento, por favor. Muy bien, ahí estamos. Gracias por confirmar que todo está
en orden respecto a la transmisión. Estaba tardado que cargara mi teléfono todos los WhatsApp. Bueno, entonces continuamos y como les decía, las finanzas se convierten prácticamente en una columna vertebral para cualquier empresa. Decía que sea un proyecto personal o empresarial, las finanzas juegan un papel muy fundamental en, dentro de las organizaciones. Entonces, el objetivo de la clase será determinar el análisis económico-financiero de las empresas industriales en función de los índices financieros. Aquí vamos a hablar de índices financieros que estos pues nos van a dar esos parámetros que permitirán tomar decisiones, pero lo iremos viendo más adelante. Y los análisis financieros o económico-financiero de una empresa nos dice que es el estudio de toda esa información contable y con el fin de poder obtener un diagnóstico sobre la situación actual y una previsión sobre cuál puede ser el progreso de la empresa en el futuro. Entonces, esta información financiera pues nos permite, imagínense si ustedes son analistas financieros, llegan a una empresa y piden toda esa información contable que tiene la empresa y empiezan a hacer análisis de las diferentes cuentas, no solo de balance general, sino que también de estados de resultados que muestran las operaciones durante un periodo determinado en una empresa y empiezan a hacer sus análisis, luego ya tienen resultados de esos análisis exhaustivos que ustedes pudieron hacer como analistas financieros, como consultores, y ya podrán llegar con los dueños o los interesados de conocer cómo está la salud financiera de la empresa y decirles, miren, estos son los resultados. Hay muchos activos ociosos que no tienen no están generando ninguna rentabilidad para la empresa. Evaluamos las operaciones de la empresa durante este periodo y vemos que los costos están muy elevados, los costos operativos, están comprando materia prima a un 20% más que el periodo anterior. Entonces, y así se van dándole información de acuerdo a los resultados obtenidos de esos análisis exhaustivos que se hacen. Entonces vienen ya a decirles, bueno, tienen que hacer un análisis de proveedores. Tendrán que buscar proveedores que les ofrezcan las mismas materias primas, la misma calidad, y buscar mejorar los precios. Si, si realmente al crédito les están vendiendo más caro y ustedes tienen liquidez para comprar al contado, una recomendación sería que compren al contado porque ahí estarían ustedes ahorrándose un 25% si se hiciera de esa manera comprando eh, al contado. Entonces ahí ya se va a ver una merma en los costos de operación, pero son cuestiones que se pueden determinar cuando se hacen ese tipo de análisis. Entonces, para una empresa, el análisis económico financiero se convierte en un instrumento clave para planificar, para evaluar y controlar el que hacer prácticamente de la empresa, porque como les decía, toda actividad consume recursos. Entonces, ¿cómo planificamos esos recursos? Esos recursos que se van a emplear, cuánto se necesita, hacer constantes monitoreos de cómo va caminando esas operaciones, cómo se va ejecutando esa parte financiera y eso pues nos permite llevar un mejor control a través de ciertos instrumentos que permiten mantener un equilibrio en las finanzas empresariales. Entonces, en un análisis económico como diagnóstico va a ofrecer una visión global de la estructura
de una empresa en cada momento, en cada periodo que se vaya haciendo las evaluaciones. Estos diagnósticos pueden ser respecto a la rentabilidad de la empresa, como les decía a un principio. Cuando vemos la parte operativa de la empresa, nos damos cuenta de que hay demasiados costos y la utilidad reflejada es muy poca. Entonces ahí estamos hablando de rentabilidad, de solvencia, que tanto la empresa puede responder a sus obligaciones, los riesgos que puede contraer la empresa de endeudarse mucho hasta un punto de llegar a la quiebra por alguna mala decisión o malas decisiones que se tomen en cuanto al manejo de empresarial, porque no solo estamos hablando de las puras finanzas, sino que de todas las actividades que hace la empresa realmente van a consumir recursos, y ahí es donde están las finanzas que están inyectándole dinero a todas esas actividades, y si tomamos malas decisiones, obviamente vamos a tener resultados, malos resultados, y hasta correr el riesgo de una quiebra. Entonces, con toda esa información obtenida, se puede orientar mejor a, a, a los tomadores de decisiones en una empresa a que éstas sean tomadas de la mejor forma. Entonces, para entender qué es un análisis financiero, hay que tomar en cuenta que es una herramienta que nos va a permitir analizar distintos objetivos a partir de la información recopilada. Si queremos, como les decía, ver el tema rentabilidad, si realmente lo que se esperaba, por ejemplo, los accionistas de la empresa, ¿será que esa rentabilidad se está dando? Esa tasa de retorno de inversión se está cumpliendo? ¿Qué está pasando? Entonces, al final, los análisis financieros se convierten en una herramienta muy útil para las empresas dentro de la industria. Entonces, ahora surge una pregunta que ustedes, con su participación a través de WhatsApp, me van a responder. ¿A quiénes les puede interesar los análisis financieros de una empresa? ¿Qué consideran ustedes? Ahí queda abierto el WhatsApp para que ustedes puedan hacer sus aportes. No importa si no le atinaron, se equivocaron, lo importante es que ustedes hagan sus aportes. Y luego, pues aquí vamos a discutir esa parte. Los leo entonces por WhatsApp. Por acá nos dicen, vamos a leer así rápido. A los inversionistas, nos dice Sandra, Yengeli, creo que es, o Yengeli, bueno, a la gerencia o alto mando de una empresa, sí, correcto, a los socios, dueños de la empresa, muy bien, David, a los accionistas o dueños de la empresa, correcto, una persona individual o jurídica, inversionistas, proveedores, clientes, accionistas, muy bien.
todos han hecho las participaciones, son correctas y realmente están los interesados que son internos y los externos. En este sentido, bueno, en este sentido, a nivel interno, puede ser en este caso, la alta gerencia, la junta directiva, que son, que son prácticamente en una sociedad, en una empresa de tipo sociedad, son quienes también terminan tomando decisiones, les interesan conocer cómo está la salud financiera de las empresas, eh, los a gerencia financiera, directores financieros y hasta los propios accionistas, que normalmente los accionistas se consideran como de nivel externo porque vienen de afuera para adentro, ¿verdad? A invertir en una empresa. Entonces, por eso eh, los podríamos catalogar que son del nivel externo. Entonces, a nivel externo están esos accionistas, las entidades bancarias que también en algún momento determinado les va a interesar conocer esos estados financieros de la empresa para saber cómo está su salud financiera, si realmente puede ser acreedora de un préstamo para capitalizarse, para inyectarle a sus operaciones, o realmente no existe la capacidad de la empresa para poder cubrir obligaciones. Entonces, las instituciones bancarias, los que nos dan créditos o empresas, siempre van a exigir una garantía. Entonces, empiezan por el tema de estados financieros. Por ejemplo, ustedes van a un banco y solicitan una persona individual, cualquier ciudadano, llega a algún banco, le piden sus documentos de identificación y luego pues ya vienen los requisitos que tiene que tener algún trabajo de como mínimo un año de estar laborando para la empresa, tiene que presentar una constancia para validar que sí está trabajando en esa empresa y seguramente algunas empresas le piden hasta un estado de cuenta de banco y al final que maneje una cierta cantidad, un mínimo mensual, que eso realmente garantice que la persona pues puede pagar las cuotas. Si no, pues hay otras formas de poder conseguir un préstamo, por ejemplo, los préstamos hipotecarios. Entonces, ¿qué pasa con eso? La persona que necesita el préstamo pone de garantía, por ejemplo, su casa o un terreno, lo que permite a la institución bancaria o al acreedor poderle garantizar que en un dado caso que la persona no pueda pagar, se atrasen los pagos, caiga en pago, entonces el banco tiene una posibilidad ahí de recuperar su dinero, su capital, y es prácticamente recogiéndole esa propiedad, esa casa, para poder liquidar esa deuda que tiene con el banco. Y así, ¿verdad? También los proveedores en algún momento son interesados en conocer esa solidez de la empresa. ¿Qué hacen los proveedores en algún momento cuando llegan a una empresa? Si ustedes, de los que están acá, tienen negocio, no me dejarán mentir que hay ciertos proveedores que dentro de sus políticas de crédito está que primero tenemos que hacer unas 3 compras, al menos, y con un límite establecido. Por ejemplo, unas 3 compras de 10,000 quetzales al mes. Entonces, si la empresa tiene la capacidad de poder hacer esas 3 compras mensuales,
durante 3 meses seguidos de como un mínimo de 10,000 quetzales, ya con eso, ya el proveedor ya tiene un panorama más claro que la empresa sí tiene, está generando liquidez, está generando solvencia, y que si yo le dejo al crédito 5,000 quetzales, en la próxima visita, este negocio me va a tener esos 5,000 quetzales del crédito que le dejé. Entonces, vean que también en el caso de los proveedores, ellos también buscan cómo eh, garantizar ese pago. De igual forma, al Estado en algún momento le va a interesar conocer la situación financiera de una empresa cuando hay ciertas anomalías que seguramente esta empresa está evadiendo al fisco o está haciendo defraudación aduanera en alguna situación especial de, de evasión. Entonces, el fisco le va a caer a la empresa y le va a confiscar sus estados financieros y va a cotejar todo lo que está en libros de forma electrónica versus lo que hay físicos. Realmente eh, la empresa está declarando lo que es, ¿verdad? Está comprando en mercancías de X productos 50,000 quetzales, pero resulta de que solo reportó 40,000, y de ahí vuelve a comprar otro lote de mercancías de 50,000, y al final en facturas, en declaraciones solo hay como unos 55, 60,000, y en la práctica y en la teoría tendrían que haber 40,000 quetzales en mercancías de ese producto en inventario físico. Pero cuando llega la SAT se da cuenta de que esa mercancía ya ni existe. Entonces, ¿dónde están los 40,000 quetzales de esa mercancía? ¿Dónde, a quién se le vendió? ¿Qué se hicieron? ¿Se perdió? ¿Se lo robaron? Entonces, ahí es donde la SAT puede venir y pedir toda esa información. Entonces, también al Estado le interesa en algún momento dado conocer lo que es la parte financiera de una empresa. Entonces, para el análisis podemos hablar de dos métodos importantes, como es el método vertical y el método horizontal. Cuando hablamos del el método vertical, este se refiere a que en este solo se toma un estado financiero y se va a relacionar cada una de sus partes con el total determinado dentro de un mismo estado, eh, a lo cual se le va a denominar cifra base. Por ejemplo, si queremos evaluar el tema de las deudas, los pasivos, vamos a relacionar todas las cuentas de pasivos con el total de pasivos. Por ejemplo, un pasivo puede ser proveedores, pero hay más cuentas de pasivo que podemos agregar, ¿verdad? Esas prestaciones, las amortizaciones laborales, esas deudas por ejemplo, por intereses bancarios, pago de, de seguros. Entonces, todo eso al final se convierte en un pasivo porque es una deuda, ¿verdad? Y vamos a relacionar cada una de estas cuentas, y luego las vamos a, por ejemplo, si hablaba del tema de proveedores, ¿verdad? El monto que tiene proveedores lo vamos a dividir dentro del total o dentro de la sumatoria de pasivos. Esa sumatoria se le llama cifra base. Entonces, y así podemos relacionar, por ejemplo, las hipotecas, que es una deuda. Venimos y tomamos las hipotecas y el monto de hipotecas que corresponde a pasivos y lo vamos a dividir dentro del total pasivos. Ahí de pasivos. Ahí lo que podemos ir viendo es qué porcentaje representa cada cuenta
del total de pasivos. Y así consecutivamente. Entonces, a este análisis se hace a través de un método vertical. Y se convierte en un análisis estático, pues estudia la situación financiera en un momento determinado sin poder considerar los cambios ocurridos. Cuando hablamos de dinámicos, es que está en movimiento constante, y cuando hablamos de estático es que es un momento dado. No vamos a tomar en cuenta los cambios que pueden ocurrir. Y el método horizontal, este análisis se ocupará de los cambios de todas las cuentas individuales de un periodo a otro, y por tanto aquí se van a requerir dos o más estados financieros de la misma clase. Aquí podemos analizar estados financieros, por ejemplo, de balance general o estados de resultados, de flujo de caja, de capital. Bueno, hay varios estados financieros que se pueden evaluar. Entonces, acá podemos hacer comparaciones de un año y otro de un estado financiero. Por ejemplo, balance general, podemos tomar el año 2021 y compararlo con el año 2022 o hasta el 2020, 21, 22, ¿verdad? Podemos tomar dos o más estados financieros, pero deben de ser de la misma clase, se deben de relacionar con el mismo tipo de estados financieros. Estamos hablando de balance general, lo vamos a relacionar con balance general. Si estamos hablando de un estado de resultados, obviamente vamos a hacer esa relación con otro estado de resultados de un periodo distinto, ¿verdad? Entonces, estos son los métodos. Ahora, ¿cuáles son los índices financieros? Entonces, los índices financieros también se llaman indicadores financieros o ratios financieros. Es lo mismo. Si ustedes en algún momento escuchan que hablan de índices financieros, lo, lo van a asociar con indicadores financieros, que es lo mismo, o ratios financieros. En la bolsa de valores normalmente suele, suele escucharse de índices, ¿verdad? El índice Nasdaq, el índice Dow Jones, la bolsa brasileña, la bolsa mexicana, la bolsa centroamericana. Bueno, y ahí escucharán escucharán ustedes hablar de índices, ¿verdad? El índice de tal eh, se fue a la baja, ¿verdad? Pues la terminología índices van a escuchar ahí, ¿verdad? Pero en el tema ya de finanzas, podemos decir índices financieros, indicadores financieros o ratios financieros, que es lo mismo. Bueno, entonces, se convierten en una herramienta que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa y son necesarias para poder medir la estabilidad y la capacidad de endeudamiento, esa capacidad de generar liquidez. También los rendimientos o la rentabilidad y las utilidades de la entidad o empresa a través de la interpretación de las cifras de los resultados y de esa información general. Entonces, las razones que se emplean comúnmente son en esencia de dos tipos. El primer tipo, pues, va a resumir algún aspecto de la condición de la empresa en un momento cuando se prepare el balance general. Estas razones se llaman razones de balance general, que es bastante apropiado porque tanto el numerador como el denominador en cada razón proviene directamente del balance general. Entonces, el segundo tipo será tipo de razón que resume algún aspecto
del desempeño de la compañía en un periodo dado, por lo general un año. Estas razones se les va a llamar razones de estado de pérdidas y ganancias, eh, o razones de estados de resultados. Entonces, también están las razones de pérdidas y ganancias, balance general. Entonces, normalmente en este, pues, se ve el tema real de desempeño, la parte operativa de una empresa, ¿verdad? Donde vamos a hablar de ventas brutas, ventas netas, costo de venta, devoluciones sobre ventas, devoluciones sobre compras, descuentos sobre ventas, descuentos sobre compras, gastos de costos de producción, gastos de administración y todo ese tipo de gastos que se incurren al momento de iniciar un proceso productivo, hasta llegar a las utilidades netas, que estas pues ya llevan deducidos los impuestos que la empresa debería de pagar. Entonces aquí estamos hablando prácticamente de la parte operativa de una empresa, ese desempeño que la teoría nos dice de una compañía en un periodo dado. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de índices que los más comunes, pero no quiere decir que solo son estos. Hay una infinidad de índices que se pueden utilizar o razones que se pueden utilizar para poder hacer las evaluaciones de la parte financiera de una empresa, pero esto va a depender del objetivo que se busque, ¿verdad? Como lo decía la teoría en un momento, que si el objetivo es ver el tema de rentabilidad, entonces vamos a buscar razones que evalúen esa parte de la rentabilidad, pero si nuestro objetivo es ver qué tan eficientes han sido los activos dentro de la empresa de un periodo determinado, entonces vamos a buscar esos ratios financieros que nos permitan evaluar precisamente esa parte de los activos. Bueno, agreguemos una razón financiera que nos mida el índice de rotación de activos. ¿Qué tanto han rotado estos activos durante este periodo, durante el periodo en estudio? ¿Han sido productivos estos activos o han estado estancados ahí sin generar ninguna rentabilidad? O sea, han estado ociosos, no se les ha sacado provecho. Entonces, dependiendo del objetivo, así van a ser las razones financieras que vamos a emplear. Entonces, la razón de solvencia nos dice que es un indicador que se practica sobre los estados contables. Es una relación entre el total de activos de una entidad, persona física o jurídica, nos dicen, y el total de pasivos. Aquí relacionamos activos y pasivos. Esta relación es un cociente que indica cuántos recursos se tienen activos en comparación a los pasivos. Entonces, cuando hablamos de solvencia, podemos decir de que, bueno, sí tenemos solvencia para responder ante algún acontecimiento. Ejemplo, que la empresa decida cerrar operaciones porque ya no está siendo muy rentable. La rentabilidad que está obteniendo no llena las expectativas de los dueños, de los propietarios o accionistas. Entonces, cerramos. Tenemos toda esa cantidad de activos que nos permiten solventar esas deudas. Vendemos todo lo que tenemos, solventamos y quedamos en equilibrio, ¿verdad? No debiéndole a ningún acreedor ni proveedor, mucho menos a sueldos caídos ni nada de eso. Entonces, hablaríamos de una solvencia general. Entonces, luego tenemos lo que es la razón de liquidez, y esta razón va a medir la capacidad que tiene la entidad de generar dinero en efectivo para poder responder por sus compromisos, tanto, más que todo, a corto plazo. Además, sirve para determinar la solidez de la base financiera de una entidad. Esto es decir, si cuenta con estructura financiera para dar respuesta
al pago de sus deudas asumidas a corto plazo. Bueno, entonces, cuando hablamos de liquidez, hablamos de esa liquidez corriente y podemos también hacer una evaluación que se llama prueba de ácida. Y esta, la prueba ácida, lo que hace es hacer más realista la liquidez que tiene la empresa. Si se decidiera que se tiene que pagar en X momento, ¿con cuánto efectivo se cuenta? Entonces, hablamos de razón de liquidez general y razón de prueba de ácida. Ya vamos a ver, luego de que les hable de la teoría, vamos a ver algunos ejemplos acerca de estos índices financieros. Bueno, ahora está el índice de solidez, que este índice, eh, los indicadores de solidez financiera son medidas que muestran la salud actual, dice, y la solidez de las instituciones financieras de un país y de las empresas. Se mide dividiendo el patrimonio neto de las empresas y por el pasivo total. Un ratio 3:1 o superior es considerado una cifra que indica solidez financiera en este aspecto, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, cuando entran a una página de banco, por ejemplo, uno de los bancos del sistema financiero del país, el Banco Rural, para ser más específicos, ustedes entran a la página, en la portada, ahí pueden ver información financiera de la empresa, cuál es la solidez que esta empresa tiene. Y ahí van a ver todo ese patrimonio que la empresa posee, ¿verdad? Toda esa cantidad de activos que tiene como activos y la parte de pasivos. Y ahí ustedes podrán hacer la evaluación qué tan sólida es esa empresa, ¿verdad? Pero al final, el dinero que hay en la empresa, en el banco, parte de ese dinero no es del banco, sino que es de los cuentavientes. Pero durante los años estos bancos han creado una fortuna de dinero que al final se ve reflejado en toda esa cantidad de activos que poseen. Y eso pues al hacer los balances nos damos cuenta de que sí reflejan una solidez, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que una institución bancaria no pueda quebrar. Claro que puede quebrar. Ahora veremos lo que es el índice de rentabilidad y este pues mide la capacidad, dice, que tiene la entidad de mantenerse en el tiempo, es decir, la sostenibilidad de ser productivo, de la efectividad que tiene al administrar costos, gastos y convertirlos en utilidad. Entonces, este índice lo que mide es prácticamente qué tan rentable es una empresa. Realmente está, está siendo rentable tal cual como se había planificado en algún momento o no se están llenando las expectativas que se tenían
de rentabilidad de esa empresa. Entonces aquí, pues, este índice nos da esa información que necesitamos saber y a través de ello tomar las decisiones, si seguir, evaluar qué está pasando, por qué esa rentabilidad se está viendo afectada en los últimos periodos o en los últimos meses del año, qué es lo que está sucediendo realmente, dónde está el fallo o realmente ese negocio, ese producto, esos servicios ya no tienen mercado, está cayendo en el mercado por X o Y factores. Entonces, pero el índice en sí nos dice que se esperaba una tasa del, del 9% y la tasa que se está recibiendo es del 5%. Hay 4 puntos porcentuales por abajo de lo que se esperaba, porque muchas veces podría ser por arriba de lo esperado. Entonces eso pues es punto a favor de la empresa, pero cuando no se está recibiendo lo que se esperaba, entonces habría que hacer una revaluación. No quiere decir que ese 5% no sea bueno para la empresa, pero esperábamos un 9%. De acuerdo a los cálculos, a los análisis, esperamos un 9%. A reevaluar dónde está el fallo, si es que existe fallo, y poder reencauzar esa rentabilidad, esas utilidades de la empresa. Y tenemos el índice de endeudamiento, que también se puede llamar estructura del capital. Aquí se mide la capacidad que tiene la entidad de contraer obligaciones para financiar sus operaciones, inversiones y respaldar las mismas con su capital propio. Entonces, ¿cuánto tiene la empresa de capital? Que esto le permita poder pagar esas obligaciones, poder responder por las obligaciones que tiene. Y esto prácticamente lo vamos a hacer eh, a través de una medición de toda esa deuda total y esos activos totales que la empresa posee. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero antes de todo, solo quiero que me respondan si quedó claro cuál es la diferencia que hay entre solvencia y liquidez. Ahí le voy a colocar la pregunta. Vamos al chat. Por ahí les coloco cuál es la diferencia. Vamos a ver si me están poniendo atención. Imagínense que esta podría ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre solvencia y liquidez de una empresa?
Vamos a ver. Muy bien. Acá las dos compañeras. Vamos a ver, alguien dice solvencia son los activos de la empresa y liquidez es la capacidad de generar efectivo. Para cumplir con sus compromisos sería de corto plazo. Solvencia tiene cuenta de activos, la liquidez tiene aquellos ingresos que figuran en la empresa. Si no tiene impuestos por pagar y liquidez que le queda líquido para subsistir. Vamos a ver una intervención más. Solvencia es la cantidad que posee la empresa para solventar deudas. Liquidez es el efectivo para pagar a corto plazo. Sí. Bueno, entonces, la solvencia de una empresa no es lo mismo que su liquidez. La, la última nos indica que es eh, si la empresa dispone o no de efectivo. Aquí hablamos de liquidez para poder pagar esas obligaciones financieras de corto plazo. Eh, de lo contrario, eh, no significa que la empresa esté en quiebra si no tiene, si no figura su activo corriente. Eso tampoco, ¿verdad? No quiere decir que esté en quiebra porque no hay mucho activo corriente, que es donde se puede medir la liquidez de la empresa. Pueda que ese dinero esté invertido, pero si tiene liquidez la empresa, realmente puede hacer frente a esos pagos de inmediatos. Entonces, todas esas obligaciones de corto plazo se traducen a, a pagos que normalmente las empresas hacen mensualmente o trimestral, pero que cuando hablamos de corto plazo son tiempos menores a un año, ¿verdad? Entonces, obligaciones de corto plazo. Entonces, dentro de esas obligaciones de corto plazo que una empresa podría tener, ¿cuáles consideran ustedes que hay dentro de una empresa? ¿Qué obligaciones contrae una empresa en corto plazo? Lo leo por WhatsApp. ¿Qué obligaciones posee una empresa que son de corto plazo? Pago a proveedores, muy bien. Pago de alquiler, si la empresa está rentando local, esas son obligaciones de corto plazo, muy bien. Obligaciones que corre una empresa es pagar impuestos, sí, dependiendo el régimen en el que esté inscrito la empresa, igual son
Normalmente son obligaciones de corto plazo que tiene que cumplir. Pago de sueldos, planilla de sueldos y salarios, muy bien. Pago a proveedores de créditos y pago de alquileres, gastos fijos. Sí, los gastos fijos son el pago de ese tipo de pago, ¿verdad? Pago de gastos de funcionamiento. Sueldos y pago de proveedores. Muy bien, buena participación. Bueno, entonces, las obligaciones de corto plazo se resumen en todas esas obligaciones que se deben de pagar en menos de un año. Normalmente hay pagos mensuales, como ya ustedes lo indicaban, pago de sueldos y salarios. Sueldos son las personas que reciben pagos eh, mensual independientemente de la producción. Por ejemplo, los supervisores, la parte de administración se consideran pagos de sueldos, y salarios son los que reciben ese pago que normalmente trabajan por jornal. A eso le llamamos salarios. También el pago de proveedores, el pago de acreedores, el pago de X, el pago de impuestos, decía alguien por ahí, el pago de alquileres, el pago de energía eléctrica, el pago de agua, bueno, una infinidad de pagos, ¿verdad? Esto pues prácticamente son obligaciones de corto plazo. Bueno, seguimos entonces. Nos vamos a ir a los ejemplos y ya empezamos con el primer índice que les mencionaba a un principio en la teoría, el índice de solvencia. Y la solvencia no es más que dividir toda esa cantidad de activos que una empresa posee dentro de esas obligaciones, que es el pasivo. Entonces, para esta empresa, hipotéticamente, hay un activo de 72,000 quetzales o dólares, como le queramos colocar, a efectos de ejemplificación, y 52,000. Entonces, aquí nos dice de que esta empresa tiene una solvencia de 1.38. Entonces, la teoría o las recomendaciones es que normalmente la solvencia sea mayor a 1. Aquí significa que la empresa tiene 1.38 dólares por cada dólar de deuda. O sea, tiene 1.38 para poder cubrir cada dólar de deuda. Entonces acá es mayor a 1 porque es 1.38. Podríamos decir que la empresa tiene una solvencia adecuada. Obviamente se pueden hacer comparaciones con las empresas del mismo sector en la que esta empresa se desenvuelve, o la que su empresa se desenvuelve, para ver si esos criterios andamos por esa tabla. Si en la industria en la que mi empresa se desenvuelve, el mínimo es un ratio de 1.5, pues nuestra empresa debería estar reflejando un ratio no menor a 1.5, pero como les vuelvo a repetir, no quiere decir que porque sea eh, menor a 1.5 la empresa está mal. Aquí lo que se evalúa es de que sea mayor a 1, porque eso nos garantiza de que la empresa va a poder cubrir va a tener la solvencia de cubrir esas deudas. En el caso de, de, de tener un problema de deuda, pues sus activos podrá cubrir esa deuda. Ahí está diciendo que por cada dólar de deuda hay 1.38 de solvencia para poder cubrir esas obligaciones. Y el de liquidez, como les decía, tenemos el índice de liquidez eh, corriente o de disponibilidad inmediata, que aquí no es más que dividir todas aquellas cuentas de activo corriente dentro de las cuentas de pasivo corriente. ¿Por qué activo corriente? Activo corriente son todas aquellas cuentas que son fáciles
de poderlas convertir en dinero. Y dentro de estas cuentas podría decirles bancos que ya es dinero, ¿verdad? Por ejemplo, los cheques, todo eso se convierten en dinero fácilmente. Caja que ya es dinero. Y tenemos clientes o cuentas por cobrar. Tenemos también inventarios, que esos son activos corrientes, porque por su naturaleza son fáciles convertirlos en dinero, aunque inventarios sí es un poquito más complicado poderlos convertir en dinero según el tipo de producto que venda la empresa. Y luego está el pasivo corriente, que corresponde a las obligaciones de corto plazo. Entonces, por eso es que se hace esta operación, activos corrientes y pasivo corriente. Entonces, aquí podemos ver los ejemplos. Aquí se está ejemplificando 3 años, se están comparando 3 años. Por ejemplo, dividimos activos corrientes dentro de pasivos corrientes. Para el año 2007 se tiene un índice de 1.13 y para el 2008 un 0.67 y para el 2009 0.76. Entonces, en este sentido, la liquidez de la empresa debería lo recomendable tendría que ser de 1.5 o cercano a este valor. Si excede de 1.5 no está mal, pero porque la empresa está generando suficiente liquidez. Habrá que ver qué decisión tomar con ese exceso de liquidez, porque tampoco puede tener mucho dinero ocioso sin darle movimiento. Se estaría desperdiciando una oportunidad de poner a trabajar ese dinero, pero lo recomendable sería un valor cercano al 1.5. Entonces, para efectos de este ejemplo, podemos ver que en el 2007 tiene 1.13. Quiere decir que por cada dólar de deuda hay 1.13 de dólar para poder cubrir con esa obligación de corto plazo. Ahí sí está bien. En el 2008 está menos de un punto. Ahí pues lo que nos está diciendo es que no tiene la capacidad de poder cubrir esas obligaciones de corto plazo. Ahí tendría que mejorar la liquidez. Esto no quiere decir que la empresa está en quiebra. Eso no quiere decir, porque ahí tendría que buscar la liquidez de la empresa, ver qué activos vende o ver qué está pasando ahí para mejorar ese ratio, ese indicador. Pero no quiere decir que la empresa esté en quiebra, ¿verdad? Eso sí lo aclaro, pero que sí tiene, esto prácticamente nos da una visión general y nos dice, ojo, está generando poca liquidez. ¿Y cuál podría ser el problema ahí? Seguramente que dentro de todos los activos corrientes, la empresa tiene mucho inventario y dentro de ese inventario hay productos que tienen poco movimiento y eso está haciendo de que no se vea ese dinero, ¿verdad? Podría ser algunos problemas por ahí de, de liquidez, pero que sí se pueden solventar. A veces los inventarios son bien difíciles de poderlos convertir en dinero de acuerdo a la naturaleza de los productos que la empresa vende. Entonces, no podemos comparar productos de consumo masivo como lo es el producto de la canasta básica en una barrotería, el frijol, el maíz, el azúcar, todos esos productos son rápidos de comercializar, pero si hablamos ya lo comparamos con otra empresa, por ejemplo, productos industriales, seguramente la venta de estos productos va a ser más lenta. Y tenemos el ratio no lo tengo aquí para el ejemplo de ustedes, pero sí vamos a hacer un ejemplo. Espero que el tiempo no nos gane.
vamos a hacer un ejemplo del ratio o del indicador de prueba de ácida, que esta es similar a la liquidez corriente, a la razón de liquidez corriente o disponibilidad inmediata, es lo mismo, solo que a la prueba de ácido le restamos de los activos corrientes, le vamos a restar el inventario, vamos a dejar el inventario afuera, de ahí el resto de cuentas las vamos a considerar. Luego, tenemos la rentabilidad y la rentabilidad la podemos evaluar, la rentabilidad sobre la inversión y también el rendimiento sobre capital. Entonces, acá vamos a relacionar. Para determinar este ratio, vamos a dividir las ganancias que ha obtenido la empresa ya después de impuestos, hablemos ganancia neta, por eso se llama ganancia neta, porque ya le restamos todo, costos, gastos, intereses, impuestos. Y es la ganancia neta que prácticamente, o la utilidad neta que comúnmente se le conoce, que es la que se reparte entre los accionistas cuando hablamos de sociedades. Ahora, cuando es una empresa, es una empresa con un solo dueño, entonces esa es la utilidad que le queda al dueño de la empresa. Entonces, acá para el ejemplo hay una ganancia neta de $201,000 y hay una cantidad de activos totales de 3,250. Se ha invertido 3,250,000 dólares y de esa división se está obteniendo el 6,18%. Ese rendimiento que se está obteniendo sobre todo lo que se ha invertido es un 6,18%. Entonces, esto nos está diciendo que por cada dólar invertido, la empresa está recibiendo casi 6 centavos. Bueno, 6 centavos por cada dólar. Y el rendimiento sobre el capital, igual vamos a relacionar esa ganancia neta y la vamos a dividir dentro del capital, esos aportes que han hecho los accionistas a la empresa. Entonces tenemos una ganancia neta de 201,000 y 1,796,000, obteniendo que el índice nos arroja un resultado de 11,19%. Lo que está diciendo que por cada dólar que los accionistas han colocado en esta empresa, van a recibir 11,19 centavos de dólar por cada dólar invertido. Entonces, estos solo son índices, pero aquí se tendrían que hacer las evaluaciones si realmente lo que se tenía proyectado a un principio, de acuerdo a los análisis realizados, es lo que se está obteniendo o se está obteniendo más. Imagínense que se esperaba sacarle el mayor provecho a los activos de la empresa por esa gran inversión que son de 3 millones, lograr al menos un 8%. No se está logrando, no se ha logrado porque según el índice está reflejando un 6,18. Ahora, de acuerdo a lo que han invertido los accionistas, esperaban una tasa de retorno de un 15% y están recibiendo el 11,19%. ¿Qué está sucediendo? No se ha alcanzado lo que se esperaba. Entonces, habría que ver qué está pasando, pero no quiere decir que ese 11,19% es malo. Obviamente está generando rentabilidad a la empresa. No quiere decir que sea malo. Ya cuando lo convertimos a dólares, cuántos dólares va a tocar a cada accionista, podría ser una bonita cantidad, pero realmente estos análisis se hacen de acuerdo a comparaciones. Luego tenemos lo que es el endeudamiento, y el endeudamiento es poder dividir toda la deuda que la empresa tiene, ahí sí son todos los pasivos, dividido todos los activos totales. Entonces hay una deuda de 1,454,000 y
una cantidad de activos por 3.250.000. Al hacer esa división, vemos que hay 0.45. Eso quiere decir de que el 45% de lo que la empresa posee es una deuda y el 55% son todos los derechos que la empresa tiene. 45% de obligaciones y 55% de derechos. Entonces, ¿cuál es el parámetro ideal o el parámetro indicado o recomendable de endeudamiento que podría tener la empresa? Normalmente se suele considerar que para que una empresa esté equilibrada, esa deuda debe mantenerse un 40-60. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que la empresa no puede poseer una deuda más allá del 60%, porque prácticamente estaría poniendo a disposición o a manos de terceros la propia empresa, ¿verdad? Porque entre más endeudada esté, hay un compromiso hacia terceros y al momento de no poder cubrir esas obligaciones, la empresa puede pasar a manos de otras personas, lo que sucede en el tema de las acciones, ¿verdad? Que dentro de los accionistas empiezan a vender las acciones a otros, a terceros o dentro de los mismos accionistas. Entonces, estos accionistas que ya están dentro eh, adquieren un porcentaje de más de poder dentro de la empresa, porque imagínense que la empresa haya puesto un 55% en acciones para poder capitalizarse a través de acciones y hayan 5 accionistas y de estos 5 accionistas, 3 de ellos vendan sus acciones, ya solo quedan 2 accionistas. Entonces el poder va a estar concentrado en 2 accionistas. El 55% lo van a tener los accionistas, 2 accionistas, y el propietario de la empresa va a tener el 45%. Entonces lo recomendable es un equilibrio normalmente que no vaya más allá de un 60%. Lo mejor sería un 40% para tener un dominio del 60%, pero va a depender de la naturaleza de las actividades que realiza la empresa, porque muchas veces conviene trabajar con capital ajeno que con el propio capital, porque el propio capital se podría estar utilizando para otras actividades que generen réditos. Entonces aquí, dependiendo de la naturaleza de la empresa, valdría la pena adquirir deuda, ¿verdad? Trabajar con plata ajena, con dinero prestado. En este sentido, por ejemplo, las tiendas, las abarroterías, los proveedores muchas veces les dejan productos a consignación y esos productos y esos productos como son de rápida rotación, los venden luego y pueden, pueden solventar sus deudas a corto plazo con los proveedores. Y al final, ¿qué pasa ahí? Están trabajando con capital ajeno, están trabajando con el dinero, con el propio dinero de los proveedores, porque lo único que están haciendo es recibir las mercancías, venderlas y de esa plata poder pagar lo que deben y ya les queda su ganancia. Pero los riesgos se toman de acuerdo a la actividad comercial que desempeña la empresa, ¿verdad? Porque no todas las actividades comerciales son iguales y correr riesgos de endeudamiento alto, pues al final puede repercutir hasta en una quiebra. Bueno, y ya para terminar con los ejemplos, está el ratio de garantía y el ratio de garantía es más que dividir todos esos activos reales de la empresa y el pasivo exigible. El pasivo exigible son los pasivos a corto plazo, pasivos corrientes. Entonces, acá tenemos que un activo real de 562.600 dentro de un pasivo exigible que son 212.600 y nos da un ratio de garantía de 2.65
Y eso nos quiere decir que, de acuerdo a las recomendaciones eh, de la industria, eh, este ratio podría estar situado entre 1.5 y 2.5. Si la empresa o nuestro negocio está dentro de este ratio, podríamos decir que está dentro de los parámetros normales. Entonces, aquí la empresa dice que tiene 2.65. Entonces, está bien, porque está dentro de los ratios, ¿verdad? Está todavía un poquito más alto, entre 1.5 y 2.5, está un poco más alto, pero aquí podríamos decir que hay una buena gestión a nivel económico y que la quiebra técnica no es una amenaza. Si este ratio es más reducido, eh, la quiebra técnica o que una empresa vaya a quebrar es más cercano. Entonces, aunque el resultado esté sobre los 2.5, tampoco quiere decir que el negocio vaya bien y que esté muy lejano de ir a la quiebra. Estos datos, estos solo son únicamente parámetros o una visión global que nos permite detectar a tiempo si hay alguna varianza y que podamos corregir. Entonces, al final es un diagnóstico que hacemos, lo que nos muestra información general, que a partir de ahí podríamos tomar decisiones. Entonces, cuando hablaba de activos reales, este, son todos esos activos de tipo corriente. Y el pasivo exigible son los pasivos corrientes, que el pasivo exigible son todas esas deudas que son contraídas por la empresa, ¿verdad? Entonces aquí les voy a, así rapidito, les voy a mostrar, este, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver, bueno, vamos a trabajar, voy a, voy a salir de acá, les voy a dejarles de presentar y les voy a compartir la pizarra para que podamos trabajar un ejemplo. Ahorita les comparto. A ver, bueno, bueno, ahorita les estoy compartiendo la pizarra.
Voy a ampliar un poquito para que puedan ver. Bueno, aquí les estoy mostrando un estado de balance general. Ahí podemos visualizar lo que son todo todo lo que son activos y por acá en la siguiente parte tenemos lo que son pasivos y capital de accionistas, ¿verdad? Que es la inversión que hacen los accionistas más los pasivos. Entonces, el ratio de endeudamiento, yo le voy a colocar RE, nos dice que es igual, yo solo lo voy a colocar para efectos de estudio, RE es igual a la deuda total, que va a ser dividido los activos totales, dividido a activo total. Bueno, entonces aquí vamos a evaluar el ratio de endeudamiento. Yo le voy a colocar solo RE para borrarme un par de palabras. Entonces, vamos a buscar, nos dice que es la deuda total. ¿Dónde encontramos la deuda total? Nos vamos a ir al final de, del balance y por aquí vamos a encontrar pasivo total y capital de accionistas, pero como ahí tenemos que colocar todo lo que es pasivo, no el capital. Entonces, el capital de accionistas dice que tenemos 1.796.000. Entonces, aquí tendríamos que sumar los pasivos corrientes, las deudas a largo plazo, a ver, capital de accionistas. Capital ingresado, acciones ordinarias. Entonces, aquí vamos a sumar solo lo que es pasivo. Y a ver, vamos a sumar 823.000 más 631.000 igual 1.454. Entonces tenemos que los pasivos son, si no estoy mal, 1.454. Vamos a ver, ahorita voy a hacer la 1.454 más 4, 21. Vamos a ver. 1.796. Sí. Tenemos entonces los pasivos de 1.454 y tenemos activos totales
que serían de 3.000, 3.250. Entonces vamos a, según la fórmula, vamos a dividir deuda total, 1.454, dividido activo total, que serían lo que señalé por acá, 3.250. Perdón. 3.250. Entonces, al dividir ahí, pues sería, tendríamos un ratio de 1.454 dividido en 1.250. Tenemos un ratio del, bueno, voy a aquí dar 0.44, 0.447. Entonces, esto al multiplicarlo por 100, aquí lo vamos a multiplicar, por 100 y vamos a tener 45 y aproximado sería el 45%. Entonces, el ratio de rentabilidad perdón, estamos en el ratio de endeudamiento, perdón. Uy, permítame un segundo que me salí de la pizarra. Ahí estamos. Bueno, les decía entonces que el ratio de endeudamiento, aquí vamos a borrar un poquito. Entonces vamos a decir que el ratio de endeudamiento es igual a 45%. Entonces, según el parámetro, la empresa está mostrando que está equilibrada, ¿verdad? Tiene una deuda de un 45%. Y entonces, así podríamos sacar el resto de información. Entonces, por acá, por ejemplo, si queremos sacar la prueba de ácido, que es para ver la liquidez, no la liquidez corriente, sino que una liquidez aún más corriente, supercorriente, podríamos decir. Vamos a venir y vamos a tomar todos los activos corrientes y le vamos a restar menos inventario dividido todo lo que es pasivo corriente. Entonces ahí lo que hacemos es más encontrar la liquidez
de la empresa. Entonces, a los activos corrientes vamos y le restamos los inventarios. Entonces, por acá tenemos en nuestro balance, pues, activos corrientes dice que tenemos 2.241. Entonces, pero como dice que para la prueba de ácido hay que restarle el inventario, entonces por acá tenemos el inventario. Entonces, ese monto de inventario se lo tenemos que restar para tener nuestros pasivos corrientes sin el inventario. Ya luego lo dividimos dentro de lo que son pasivos corrientes. Entonces, eh, ¿dónde están los pasivos corrientes? Fue lo que vimos por acá. Eh, los pasivos, por aquí vamos a buscar los pasivos corrientes. Entonces, el pasivo corriente nos dice que está ubicado aquí precisamente donde estoy marcando. Ah, perdón, no es ahí. Pasivo corriente es acá. Y entonces, ahí vamos a ver qué es lo de pasivos corrientes y nos dice que son 823. Ahí encontramos la información. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es trasladar esos datos a la fórmula y ya con esos datos pues dividimos y ya nos da un resultado. Entonces, esto sería eh, para sacar la prueba de ácido. Vamos a nuestro balance general, vemos todas las cuentas que son de activo corriente y a la sumatoria de esos activos corrientes le restamos el inventario y es lo que vamos a colocar en esta parte de arriba como numerador. Y ya luego vamos al balance general a buscar el total de pasivo corriente y lo colocamos como denominador y esa división nos va a dar un resultado, que ese resultado es el índice, el cual nos va a reflejar qué tan líquida es la empresa o, o le falta un poco de liquidez. Bueno, hemos terminado por este día la sesión de clases. Para mí, pues, como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes. Espero que tengan un buen día y podamos vernos el próximo fin de semana. Ya estamos casi a la recta final de este curso. Espero poder contar con ustedes siempre con su participación activa. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Que tengan muy buen día. Hasta pronto.